Más información, el presidente Enrique Peña Nieto continúa de su gira por Medio Oriente, en donde ya logró unos 11 acuerdos. Esta tarde nos acompaña la doctora Indira Sánchez, profesora investigadora del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. Doctora, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Vemos que dentro de estos 11 acuerdos, el sector energético va a jugar un papel importante. Por supuesto. Aquí lo que tenemos es, me parece que en el Plan Nacional de Enrique Peña Nieto, cuando empezó el proceso de gobierno de Enrique Peña Nieto, se había manifestado la idea de establecer relaciones con Medio Oriente y con África. Eso fue un punto primordial. Medio Oriente, pues básicamente estamos hablando del Golfo Pérsico, Arábigo, estamos hablando de Arabia Saudita, estamos hablando de Qatar, de Emiratos Árabes Unidos. Y es muy importante, Kuwait, por supuesto, es muy importante entender la idea de la importación de tecnología, que es muy necesaria para México, y por supuesto la estabilidad de los precios, que es lo que más interesa en cuestión de los acuerdos en el ámbito energético. También se van a hacer acuerdos en el ámbito cultural, científico, tecnológico, que eso es también importante, y en cuestión aérea. Actualmente, ¿cuál es la relación comercial de México con todo ese sector? Pues en realidad era muy poca, y hasta hace algunos años, estamos hablando 2010, 2011, Arabia Saudita le quitó el lugar a Israel como primer socio comercial de la región con México. Y ha ido incrementando, por supuesto, en cuestiones, por ejemplo, de construcción, las ciudades inteligentes, que es muy importante, y también otro ámbito que no se está manejando, pero que también tiene que ver con la cuestión de energía en el ámbito energético, que son las energías, obviamente, alternativas, no solamente petróleo, y que eso ya se está desarrollando muchísimo con Emiratos Árabes Unidos. Entonces, le va a servir mucho a México, sobre todo porque estamos hablando de cooperación, que en cierta medida se puede entender como cooperación sur-sur, es decir, mucho más simétrica y menos en desventaja, y que le podría ayudar a anticipar la inestabilidad de los mercados en el ámbito, por ejemplo, de petróleo. ¿De qué manera? ¿Cómo trabajarían con petróleo y gas? Aquí tendría que ser básicamente con la idea de la OPEP. La OPEP, obviamente México no pertenece a la OPEP, pero podría trabajar como observador participante. Entonces le pueden dar información con antelación y México podría controlar más el ámbito de la oferta y de la demanda, y por lo tanto no tener como esta problemática que se ha demostrado todo el año de 2015 y principios de 2016, donde el barril se está vendiendo, se supone que debería de venderse a $49 y está en 23, 22, 24, entonces es muy inestable. México actualmente no es miembro de la OPEP, pero ¿podría integrarse al grupo en los próximos años? Podría integrarse, pero creo que no tiene interés en integrarse. Creo que tiene interés en ser participante, observador participante, no tener voto, sobre todo porque la región es un poco conflictiva, ¿no? Es decir, hablando de los conflictos internacionales, Arabia Saudita con Irán, por ejemplo, si entrase a la OPEP, esto implicaría tomar decisiones con un conflicto que es el conflicto árabe-israelí, cuando México tiene muy buenas relaciones con Israel, cosas. Por supuesto. Entonces, México siempre ha optado por la resolución pacífica de conflictos, y en ese sentido, entrar a la OPEP podría traer una desventaja en la cuestión más política, no en el ámbito económico, pero más político. Y obviamente, pues van de la mano, entonces puede reflejar una problemática. ¿Qué hay en relación de las exportaciones? En relación de las exportaciones, tenemos un acuerdo, ese ha sido un acuerdo que se firmó con Secretaría de Economía, si no mal recuerdo, hace como año y medio, que es, por ejemplo, en la cuestión agrícola y en cuestión comercial de comida. Se va a empezar a exportar comida halal de México hacia los países de Arabia Saudita. Entonces, esto es muy importante porque entonces estamos entrando en el ámbito cultural. ¿Tienen un gusto? Claro, por supuesto, mexicana. Y además ahí hay una regulación, y se reguló también en cuestión de exportaciones e importaciones. Bueno, porque también leía que uno de los acuerdos tiene que ver con el sector turismo. Por supuesto, pero ahí siempre había habido una queja de que no existían aerolíneas para ir a visitar estos países. Ahora ya hay una aerolínea que se llama Etihad, solo que esto se va a hacer con Emiratos Árabes Unidos, con Qatar y con Kuwait. En el caso de Arabia Saudita es un poco más complejo porque el turismo está regulado, es decir, no podemos ir directamente a visitar porque hoy a Indira se le ocurrió ir a visitar Arabia Saudita, no, hay todo un papeleo, se tiene que visitar por
invitación y demás. Entonces el turismo se maneja con nosotros 3 países. He escuchado de mucha gente que escoge Medio Oriente para viajar, muchos mexicanos, pero ¿vienen árabes a México? Por supuesto, y tenemos una migración importante también. De hecho, cada día más, me parece que podríamos decir que de los años 90 para acá tenemos una presencia de árabes importante, y bueno, además tenemos a nuestros libaneses viviendo en México, que eso es también una comunidad muy importante, ¿no? Después de 4 décadas, un presidente mexicano visita la zona. ¿Por qué? Porque en realidad no era una zona estratégica para México y no lo había sido hasta realmente este periodo, ¿no? Es decir, Medio Oriente, por ahí decían que las relaciones con Europa eran un poco de ciencia ficción, entonces hablar de Medio Oriente y de África era todavía más de ciencia ficción. Entonces creo que ahora es muy importante porque estamos hablando de Medio Oriente, ya no es un actor poco relevante en la escena internacional, ¿no? Es decir, estamos hablando de un escenario lleno de países muy complejos, con los cuales México tiene que negociar necesariamente, porque tiene que diversificar sus relaciones. Si no lo hace de esa manera, vamos a estar en un problema todavía mayor, que cuando se está complicando más. Culturalmente, sí. México, comparado con países como España, bueno, vemos que tiene bastantes similitudes, pero con toda esa zona, ¿qué choques podrían darse más adelante? Yo en esa parte creo que tenemos más coincidencias que más contradicciones. Creo que incluso culturalmente nos parecemos mucho a los árabes, tenemos muchas cuestiones en la comida, en la cuestión de la familia y demás. Lo que podría ser una diferencia sería un poco el Islam y el idioma, ¿no?, que se habla árabe, pero fuera de ello el Islam parte de la tradición judeocristiana, no, tampoco es tan diferente, y la cuestión del árabe sería pues importante también empezar a incentivar los estudios en lengua árabe, como lo ha sido también con China, con el mandarín, ¿no?, para poder entendernos más. No estamos tan alejados y creo que se pueden hacer negocios que pueden ser muy fructíferos. ¿Qué tipo de inversiones, ya para irnos, qué tipo de inversiones podría inyectar Arabia aquí en México y crear empleos para los mexicanos? Lo más importante, creo yo, que va a ser el intercambio tecnológico para reactivar las refinerías, que eso le hace muchísima falta a México. Obviamente el intercambio académico entre ingenieros, que eso también va a ser importante. Hay una universidad muy importante en Arabia Saudita, por ejemplo, que es la Universidad del KAUST, y que de hecho ya está recibiendo a mexicanos. Y Arabia Saudita también tiene inversiones importantes en el ámbito académico en la Universidad de Chapingo, por ejemplo, ¿no?, que es para la desalinización de suelos salinos y el proceso de cultivos y aumento de cultivos en tierras desérticas, que bastante falta nos hace para poder producir y tener una mejor producción agrícola. Doctora, gracias por la plática. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lucero, que estés bien.